Santiago capítulo 3. Esta noche vamos a concluir con este párrafo. Amén. Desde el versículo 9 hasta el 12. Así que le damos lectura una vez más, Santiago capítulo 3, versículos del 9 al 12. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oramos. Dios mío, gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas porque necesitamos aprender de ti. Bendícenos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El tema de esta noche es incoherencia espiritual. Incoherencia espiritual. Y yo entiendo esta palabra, pero no la captaba mucho al principio, no sabía cómo explicarla. Pero lo más práctico sería contradicción. Algo que no es coherente es porque es contradicción. ¿Qué quiere decir? Que la vida espiritual podemos decir que somos buenos y actuar mal. Entonces no estamos siendo coherentes. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás en un trabajo, tenía un compañero que él siempre hacía alarde de todo lo que hacía, de lo que tenía, y de esas personas que tienen la costumbre de tirarse flores, de presumir de lo que tienen. Y a la hora del lonche, me acuerdo que sacaba su sopita Maruchan, lo cual no tiene nada de malo, ¿verdad? Son ricas, de vez en cuando, pues se antojan. Pero hablar y hablar y hablar, hacer alarde de tanto para sacar una sopita de Maruchan, pues no. Eso es una contradicción. Eso es incoherente. Eso es la incoherencia. Como digo, nada en contra de las sopas Maruchan. Son ricas. De vez en cuando, pues caen muy bien. Pero eso es la incoherencia. Hablar una cosa y actuar de otra manera. Y en la vida espiritual sucede lo mismo, y este es un gran problema en la iglesia cristiana. Algunas personas a veces dicen sentir pena y a veces hasta casi pedir disculpas por lo que tal vez la iglesia le ha causado daño a alguna persona. Yo personalmente no lo siento tanto que deba hacerse de esa manera, en el sentido de que la iglesia obra mal muchas veces. Pero, por ejemplo, ha habido casos en que alguna madre, por algún motivo personal, ha ido a dejar a su recién nacido a un basurero. Hemos escuchado noticias así, ¿verdad? Ha habido madres que han matado a sus propios hijos. Y en términos generales, el amor de una madre es lo que se compara con lo más cercano al amor de Dios por los seres humanos. Porque el amor de una madre es un amor profundo que hace cualquier cosa por defender a sus hijos. Sin embargo, se ha dado el caso de que hay madres, como digo, que han tirado a la basura a sus hijos, que han matado a sus hijos. Y yo creo que aunque una madre sabe que eso es triste, pero no puede pedir disculpas por lo que una madre desalmada hace con sus hijos. ¿Por qué? Pues porque
El hecho de que una persona represente mal una profesión, por decirlo así, profesión de madre, no quiere decir que eso contamina el hecho de que eso sea una cosa tan especial. Y la iglesia cristiana sigue siendo lo que Dios estableció para que se predique el evangelio. Y hasta Jesús dijo, después de que se haya predicado el evangelio del reino en todo el mundo, después de esto vendrá el fin. O sea que la predicación del evangelio es tan importante, y a quien Dios usa es a la iglesia. La iglesia tiene un lugar muy especial delante de Dios. Y el que algunos representan mal no quiere decir que la iglesia en sí pierde la pureza. Hay malos representantes y hay buenos representantes. Entonces, es verdad que es lastimoso que haya malos ejemplos, pero eso no quiere decir que todas las personas, todos los seguidores de Cristo son malos y que están representando mal el evangelio. Entonces, este es un mensaje a la conciencia para que reflexionemos qué tan coherentes somos con lo que predicamos, con el cristianismo. Si es que vivimos acorde a lo que predicamos, o es que hablamos una cosa y vivimos otra cosa. Esa es la incoherencia. Y Dios quiere que seamos coherentes. Amén. Que no seamos incoherentes, que hablamos una cosa y vivimos de otra manera. Por eso, el tema incoherencia espiritual. No es posible tener una vida transformada por Dios y usar la misma boca para bendecir y destruir. Hemos visto aquí con el primer versículo que iniciamos, el versículo 9, dice, con ella, refiriéndose a la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es posible. Y vamos a ver un ejemplo bíblico con relación a eso. O sea, es posible que hagamos las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, eso significa que es posible que seamos cristianos fieles a Dios, pero que también seamos malos ejemplos. Y por eso digo, lo importante es que reflexionemos. Como digo, este es un mensaje a la conciencia, ¿verdad? Que estemos conscientes de que no estamos viviendo una vida de doble moral. O sea, viviendo de dos, produciendo agua dulce y agua amarga a la misma vez. Produciendo vida y a la vez produciendo muerte con nuestras palabras. Es una cosa bien delicada porque Dios espera que cada uno de nosotros tengamos una vida correcta. Y eso que se manifieste por medio de nuestra boca, por medio de lo que hablamos. Porque así es como nos damos a conocer a los demás. Y eso es sumamente importante. Punto número 1, una fe incoherente en lo que hablamos, que es de lo que digo, que muchas veces con nuestra boca podemos bendecir a Dios, pero a la vez hacer todo lo contrario. Bendecimos, cantamos al Señor. Hemos estado cantando, adorando a Dios. Podemos cantar, podemos predicar, podemos orar, podemos venir al culto y hacer las cosas que son propias de un cristiano, de un hijo de Dios. Y hasta ahí todo está bien, ¿verdad? El creyente canta, ora y adora a Dios. Es lo que hacemos. Pero también podemos herir a las personas. Por eso es lo que dice el escritor, y con ella maldecimos a los hombres. Con la misma lengua podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo es posible que hagamos eso? Bueno, es que nos descuidamos.
es que a veces no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. A veces necesitamos hacer un poco más de conciencia, porque esto, uno quiere, créame, no pecamos por ignorancia. Pecamos por desobediencia. No es que ignoramos, nos predican la palabra de Dios, leemos la Biblia, conocemos mucho de las Escrituras, escuchamos predicadores constantemente, no hay ignorancia. Pecamos por desobedientes, porque no queremos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y eso solamente nosotros lo podemos corregir de manera personal. Yo estaba leyendo hoy por la tarde precisamente cuando Jesús habló de que alguien lo iba a entregar y todos los discípulos estaban a la mesa con Jesús. Y los discípulos, Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todos ellos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor? Luego le pregunta Judas y le dice, Maestro, ¿seré yo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y siguieron comiendo. Siguieron ahí. Es impresionante cómo puede estar con el Maestro, comiendo junto a él, y a la vez estar maquinando un plan para entregarle. Porque Judas anteriormente habló con los maestros de la ley y les dice, ¿qué me dan si les entrego al maestro? Y todos ellos, dice, convinieron en darle 30 monedas de plata. Eso lo hizo antes y después estaban reunidos en la cena, en la Pascua. Entonces, y fue ahí cuando sucedió eso, pero ya venía una maquinación. Por eso le digo, no pecamos por ignorancia, pecamos porque decidimos hacerlo. Decidimos ¿en qué sentido? En que lo dejamos a la deriva. Hay un sentimiento negativo en nosotros y ahí dejamos que vaya creciendo. No le ponemos cuidado. Hay que vaya creciendo la raíz de amargura. Hay que vaya creciendo ese mal hábito. Hay que vaya, no hay problema, no ha pasado nada. Es un mal hábito. Y ahí lo dejamos, no le ponemos cuidado. Entonces, por eso es que es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es posible cantar a Dios, es posible orar a Dios, es posible predicar, es posible hacer la obra de Dios y a la vez, con la misma, maldecir a los demás, a la creación de Dios. Como dice que con ella bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres, que son la creación de Dios. Como dice en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Con ella misma podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Como digo, no es que pecamos porque no sabíamos, no. Lo hacemos deliberadamente, por desobediencia, porque somos muchas veces irresponsables. Dejamos que pase ese mal hábito, ese mal sentimiento, y con el tiempo llegamos a un punto donde muchas veces no hay retorno, pero no ha sido por ignorancia. Y por eso es que el escritor dice, pues que seamos cuidados. No es posible, dice, que con ella bendigamos a Dios y a la vez maldigamos a los hombres. Hablar mal de otros es un problema espiritual. Dios rechaza esta incoherencia. Dios no está de acuerdo con eso. Por eso dice el versículo 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Está diciendo, esto no tiene que ser así. Eso contradice lo que Dios planea para nosotros. No podemos estar
en ese comportamiento. Y a mí lo que me sorprende, volviendo al caso de Jesús, es que, de Judas, es que este hombre agarraba de las ofrendas y se lo embolsaba y se iba por allá a gastar. Y Jesús nunca le reprendió. Jesús no le reprendió. Y cuando ya casi le iba a entregar, Jesús le dice: Judas, lo que has de hacer, hazlo ahora, date prisa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios respeta nuestra decisión. Dios nos da la libertad. Nos muestra su palabra, nos muestra cuál es la dirección que debemos de tomar, pero después respeta lo que nosotros decidimos. Judas caminó con Jesús durante 3 años en su tiempo de ministerio. Y usted no va a encontrar ahí que le diga: Judas, tú te andas robando el dinero. No hay nada de eso. Jesús habló la verdad, predicó lo correcto, instruyó a sus discípulos, les enseñó con su ejemplo, pero nunca específicamente lo regañó a él. En cierta ocasión una mujer derramó un frasco de alabastro para Jesús, un perfume que era muy costoso, y dice que todos sus discípulos se escandalizaron y dijeron: ese es un desperdicio, todo eso se hubiera vendido y con ese dinero se hubiera comprado comida para los pobres. Pero Jesús más bien los regañó, le dijo: déjenla, porque esta mujer me está preparando para mi sepultura. Y esta obra que dice: a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Pero esta mujer está preparando para la sepultura, y aparte de eso, lo que ella está haciendo lo ha hecho en memoria de ella, porque será recordada en todo el mundo por lo que ella hizo. Esa fue una reprensión que les dio a sus discípulos, pero fue lo más cercano a una reprensión, y no decirle a Judas: no te estés robando el dinero. Pero Judas estaba consciente de lo que hacía. Es por eso que, como digo, debemos de hacer conciencia de qué tipo de cristianismo estamos mostrando con lo que hablamos, en nuestra manera de conducirnos, porque podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Podemos obrar, podemos predicar, podemos enseñar, podemos cantar, podemos hacer cualquier cosa, pero a la vez pecar y dar un mal testimonio, vivir de una manera incoherente. Y eso no tiene que ser así, dice el escritor de esta carta. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. Y el ejemplo que había mencionado es sobre Pedro, pero está en la carta, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 16. Este es el ejemplo de una persona que hace dos cosas al mismo tiempo. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro confesó que Jesús era el Cristo, porque algunos decían que Jesús era Juan el Bautista. A él ya lo habían matado, pero ellos pensaban que Juan el Bautista había resucitado por los milagros que Jesús hacía. Y también decía, pues, o algunos dicen que eres Elías, refiriéndose a que Elías había resucitado y pues estaba ahí entre ellos. También Jeremías o alguno de los profetas. Ellos tenían
ese era lo que ellos pensaban, la gente hablaba eso acerca de Jesús. Pero cuando Él les pregunta, Pedro responde que Jesús era el Cristo. Y Jesús mismo dice, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación divina. El hermano Pedro era una persona ungida, era una persona pues muy especial. Él confesó a Jesús como el Cristo. Pero vemos más adelante en el capítulo 26, siempre de Mateo, versículo 69. Mateo 26, 69 al 74. ¿Qué dice el título de este párrafo? Dice, Pedro niega a Jesús. Recordemos anteriormente, él le ha confesado como que él es el Cristo, ¿verdad? Y que eso se lo reveló el Padre. Pero dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, la vio otra vez y dijo a los que estaban ahí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedes confesar a Cristo, puedes confesar a Jesús como el Cristo, y a la vez lo puedes negar, incluso hasta con maldición. Porque hasta le dicen, es que hasta tu manera de hablar te delata. Y es lo que pasa con los cristianos. O cómo vestimos, ¿verdad? Bien vestiditos, bien formales. Eso, hay algo diferente en esta persona. Pero la manera en que está hablando no es acorde. No va de acuerdo al cristianismo. Hay alguna cosita que nos delata. Por lo que hablamos, por lo que decimos, pero las acciones dejan mucho que desear. Entonces se pueden hacer las dos cosas, pero esa es la incoherencia, esa es la contradicción. Y punto número 2, una naturaleza transformada produce un lenguaje diferente. Como dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si una persona ha sido cambiada, entonces ese lenguaje tiene que ser diferente también. Leamos siempre Santiago, regresamos a la porción del versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Está preguntando. Una fuente no produce dos tipos de aguas. Tiene que ser una sola. Y es lo que está retándonos el escritor para que reflexionemos. Puedes comportarte de una manera y de otra y así manifestar que eres hijo de Dios. No. Tiene que ser de una sola manera. Incluso en el libro de Apocalipsis dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, es una cuestión de que hay que aprender a tomar una responsabilidad fuerte sobre cómo nos comportamos, sobre nuestro cristianismo, qué tan coherentes somos. Es mejor tener una posición definida. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Es lo que dice Dios. Entonces es una cuestión que debemos de ser conscientes, hagamos conciencia de eso. ¿Qué tan coherente es nuestra vida cristiana? En lo que hablamos, en cómo vivimos, qué es lo que ve la gente en nosotros.
Hace poco, hoy mismo, estaba escuchando una entrevista. Hay un cantante, bueno, él ahora es pastor, pero él fue uno de los cantantes principales, se llama Fermín Cuarto, de una banda de hip hop, creo que fue en los años 80 o 90, Control Machete, una banda muy popular. Y él ahora, él es pastor, él es cristiano, tiene 21 años de ser pastor. Y en la entrevista, él estaba hablando, pues tantas preguntas que le hacían sobre la música, sobre la fe. Y yo disfruté tanto esa entrevista porque él expresaba vida con lo que decía. Yo estaba pensando en lo agradable que es escuchar a alguien que destila vida en su forma de hablar, que no necesita estar hablando un mensaje o no necesita estar usando un lenguaje muy religioso, pero sí produce vida lo que habla, hasta el punto de que al final el que lo estaba entrevistando le dice, ¿te puedo pedir un favor? Y dice, sí, claro, dice, y podrías orar, dice, por todos los que escuchan este podcast, pero es un podcast que no es cristiano. Y entonces dice, ¿podrías orar por ellos? Y dice, claro que sí, con todo gusto. Y yo sentí una cosa tan bonita de cómo es posible de que podamos irradiar palabras de vida sin necesidad de querer convencer a la gente con un lenguaje tan religioso. Pero si tus palabras expresan vida, la gente misma siente la provocación y este hombre le dice, ¿podrías orar por los que están escuchando? Y claro, él oró por ellos y por el muchacho también que le pidió oración y muy agradecido. Se sintió una conversación tan natural, tan bonita, en la cual es posible expresar vida sin necesidad de llenarnos tanto la boca de religiosidad y a la vez mostrar un comportamiento hipócrita, que es de lo que está hablando el escritor de esta carta, que no hay que tener vidas cristianas o una fe incoherente, que hablamos una cosa y nos comportamos de otra. Pero es bonito cuando vivimos la fe cristiana de una manera que la gente se siente provocada y dice, yo quiero que me des de lo que tú tienes. Eso es una cosa maravillosa y es de lo que nos habla la palabra, ¿verdad? Una naturaleza transformada produce un lenguaje diferente. Una fuente no produce dos tipos de agua. Si salen palabras dañinas constantemente de nuestra boca, el problema no es nuestra boca, sino el problema es nuestro corazón, que está sucio. Como dice en Mateo 12:33, el árbol se conoce por su fruto. No se puede tener un corazón transformado y un lenguaje corrupto constantemente. El corazón transformado cambia el lenguaje. Es como vimos como está un relato bíblico acerca de Zaqueo en Lucas capítulo 19, que no lo vamos a leer para que no nos extendamos mucho, pero habla sobre Zaqueo. Era un cobrador de impuestos. Era un hombre que tenía pues una vida lejos de Dios, pero él quería ver a Jesús. Y cuando Jesús hasta se subió a un árbol, porque él era chaparrito, se subió a un árbol de sicómoro. Y cuando vio que Jesús iba pasando por ahí, Jesús le dice, Zaqueo, baja de ese árbol y desciende porque voy a ir a comer a tu casa. Y él se alegró. Él era un cobrador de impuestos, pero él les atendió de una manera especial y él dijo, si le he robado algo a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Ahí fue un cambio instantáneo, ¿verdad? El corazón transformado cambia el lenguaje, cambia la actitud. ¿Qué es lo que hace? Bueno,
Él cambió su conducta, Él cambió su actitud e incluso su forma de hablar. Ese es el cambio que se da en una persona que está caminando cerca de Dios. Así que debemos nosotros también preguntarnos cómo hablamos en nuestra casa, por ejemplo. ¿Ha habido un cambio en nuestra vida? Y eso lo conocen los que viven en nuestra casa. ¿Cómo tratamos a otros? ¿O cómo respondemos en conflictos? Entonces, debemos de pensar en todas estas cosas, ¿verdad? La lengua no es el problema principal, solo es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Lo que hablamos no es el problema en sí, lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Entonces, seamos conscientes de lo que hablamos, de cómo nos conducimos, para que nuestra vida sea coherente y que de esa manera podamos agradar a Dios. Gloria a Dios. Un mensaje fuerte tal vez, pero pues es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Y lo más complicado de todo es que Dios respeta nuestras decisiones y eso es de tenerle mucho cuidado, porque Jesús dejó a Judas para que hiciera lo que él quisiera. Y al final, bueno, es más, Jesús dijo que estaba escrito todo lo que iba a suceder al Hijo del Hombre, pero ay de aquel que me entregue, dice, mejor le hubiera sido el no haber nacido. O sea, es muy complicado. Nosotros tenemos la opción de comportarnos para agradar a Dios, pero también tenemos la libertad de vivir como queremos y de producir agua amarga también. Como dice, con ella podemos bendecir a Dios y a la vez maldecir a la creación de Dios, a los que han sido creados a su imagen y semejanza. Entonces debemos de ser muy conscientes y muy cuidadosos para que nuestra vida sea pues que agrada a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puestos de pie. Oramos. Dios mío, queremos en esta hora agradecerte por tu palabra. Queremos, Señor, suplicarte que nos ayudes a ser conscientes de nuestra vida cristiana, que podamos ser coherentes en nuestra vida cristiana, que lo que hablamos sea lo que la gente vea en nosotros. Si hablamos verdad, hablamos justicia, si decimos que somos tus hijos, que somos cristianos, que la gente pueda ver eso también en nosotros y que se sientan provocados, así como el pastor que estuvo en este podcast, a quien el que le estaba entrevistando dijo, puedes orar por mí, por la gente que escucha, porque él destilaba vida con sus palabras. Y que nosotros también podamos ser así, que podamos destilar vida en lo que hablamos, que no nos llenemos tanto la boca de un lenguaje religioso si no vamos a vivir a la altura de lo que predicamos, sino más bien que hablemos vida para que la gente se sienta provocada y querer tener un acercamiento a ti. Oh Dios, ayúdanos porque necesitamos de ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén.